Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén, gloria al Señor. Esta noche vamos a escuchar una historia. A mí me gustan las historias. Y sé que todos han escuchado esta historia, pero vale la pena volver a recordarla porque el Señor tiene un mensaje nuevo cada día. Amén. Y esta es la historia de Daniel. De Daniel que estaba en el pozo de los leones. Vamos a leer un pedacito. Dice: Darío el Medo, que era el rey, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para supervisar a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Esto es una introducción a qué pasó con Daniel después de ese momento. ¿A qué pasó después de ese momento? Y yo sé que todos hemos escuchado la historia de cómo Daniel termina en el pozo, qué pasó luego, cómo le hicieron una trampa, cómo luego tiene que ir al pozo, el rey lo deriva al pozo y los leones no le hacen nada. Todos sabemos esa historia, pero vamos a ir desmenuzando paso a paso qué es lo que pasa aquí. Y vemos claramente de que lo primero es que Daniel era sobresaliente. Diga sobresaliente. Daniel era un hombre, un varón de Dios que tenía sabiduría de Dios. Fue así como Daniel, no nos olvidemos que ya había pasado por otros reyes, había pasado por el rey Nabucodonosor, donde le había revelado también algunas interpretaciones, y ya Daniel era reconocido en todo el pueblo. Daniel era reconocido en todo el país. Y yo digo, ¿por qué Daniel era reconocido? ¿Por qué? ¿Por qué Daniel era tan sobresaliente? ¿Por qué Daniel tenía tan buena fama? ¿Por qué? Y era porque este hombre, este varón de Dios, no dejaba de orar todos los días. Y él cumplía a cabalidad todo lo que el Señor le ordenaba. Y él no se dejaba guiar por las leyes humanas, sino que él hacía lo que Dios le decía. Él siempre hacía lo que era bueno. Pero esto lleva a que el rey Darío vea en Daniel un gran potencial. Pero este potencial que ve no era un potencial normal y común, no era un potencial humano. Era un potencial que lo hacía sobresalir por encima de sus compañeros. Y era tanto así que Darío, el rey Darío, reconocía en Daniel una sabiduría que lo hacía poner por encima de sus otros compañeros. Y sus otros compañeros eran gente capaz, eran capaces, eran inteligentes, estaban también al mando de muchos pueblos para supervisar a los otros gobernadores. Pero sin embargo, Daniel estaba por encima de todos. Diga, Daniel estaba por encima de todos. Pero yo aquí quiero hacerlo pensar en algo. ¿Qué cosa realmente estaba por encima de todos en Daniel? ¿Sería su capacidad administrativa? ¿Sería su aspecto físico? Porque dicen que Daniel era un hombre fuerte, varonil, que incluso cuando hizo ayuno 21 días, cuando estuvo a punta de legumbres, frutas y verduras, al cabo de los 21 días él y sus compañeros eran más fornidos que los demás. ¿Será que eso era lo sobresaliente? ¿Será que tenía más seguidores en Facebook? ¿Será que tenía más seguidores en Instagram? ¿O era porque hacía muchos videos de TikTok? ¿Qué
realmente era lo sobresaliente en Daniel? Su espíritu. El espíritu de Daniel estaba ligado al espíritu de Dios y lo hacía sobresalir por sobre todos los demás. Y era tan notorio como su espíritu sobresalía, que era reconocido por todo el pueblo y que era reconocido por las autoridades. Amén. Muy bien. Pero esto, cuando ya llega un punto en el que el rey Darío dice: bueno, voy a colocar a Daniel por encima de todos, para que gobierne todo. ¿Qué pasó con los compañeros? Se llenaron de envidia. Diga, se llenaron de envidia. Y es así como estos compañeros, estos altos funcionarios, estos gobernadores, buscan cómo hacer caer a Daniel. Y buscan qué era lo que Daniel más amaba, más hacía, o en qué cosa era fiel. ¿En qué cosa era fiel? Y aquí vamos a leer, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Estos altos funcionarios le dijeron al rey Darío: rey Darío, queremos que tú seas el único Dios en todo Jerusalén, en toda Babilonia. Y el rey Darío: claro, yo soy el único Dios, nadie más puede adorar a otro que no sea yo, dijo Darío. Y estos funcionarios le empezaron a alabar, lo empezaron a halagar, lo envolvieron, y el rey Darío cayó redondito y firmó una ley que decía que todo aquel que se ha encontrado rindiendo honores, adorando, alabando, orando a otro Dios que no sea Darío, entonces el castigo era ir al pozo de los leones. ¿Está claro? Ese era el castigo, esa era la ley. Repita, esa era la ley. Pero sin embargo, cuando Daniel recibe esta ley y lee: a partir de ahora, decreto número 584, está prohibido toda adoración, rezo, oraciones hacia cualquier otro Dios que no sea el rey Darío. ¿Qué hace Daniel? Inmediatamente se va a orar a su Dios. Se va a orar a su Dios. ¿Qué hizo Daniel? ¿Faltó a la ley? Claro que sí. Faltó a la ley de los hombres, porque esa ley de hombre estaba contraria a su fe, estaba contraria a la ley de Dios, estaba contraria a esa ley que dice que no adorarás a nadie más que a Yahvé tu Dios. Y Daniel inmediatamente se va, se postra de rodillas, con las ventanas abiertas. Él no tenía miedo. Diga, él no tenía miedo. Él no tenía miedo de las personas. Él no tenía miedo de que alguien venga y lo vea orando, porque él no estaba haciendo nada malo. Él estaba dándole honor y gloria a nuestro Señor. Pero sin embargo, hay muchos que reconocen al Señor, creen en un Dios poderoso, pero cuando toca mostrarse en público se esconden. Cuando toca proclamar el nombre del Señor en público, se esconden. No, que yo creo, hermanito, le toca dirigir. No, todavía. No se esconda. Ese es el momento en el que el Señor te está quebrantando tus pensamientos, tus paradigmas, de que aún no estás preparado, de que aún no estás listo, de que no vas a saber qué decir. No importa, el Señor te está enviando para que tú proclames frente a todo el mundo quién es tu Señor. Cuando usted se para aquí al frente, ya sea para dirigir, para predicar
o para alabar, usted se está poniendo de parte del Señor. ¿Sabía? Usted se pone de parte del Señor. ¿Y usted se pone de parte del Señor para qué? ¿Para ponerse de acuerdo con todo el pueblo? ¿O para qué? ¿O para decirle a todo el pueblo quién es tu Dios, quién es tu Señor? Aunque el pueblo diga lo contrario o venga con pensamientos distintos. Aunque venga uno y se siente por allá y no creo eso que dice el hermano. No importa, usted aquí se para de parte del Señor para enfrentar a todos los demonios que hay enfrente. Y no estoy diciendo que usted sea un demonio, aunque alguno crea que sí. Porque cuando estás aquí, elevas tu espíritu al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien desciende y habla y va a enfrentar todo demonio y toda potestad que está enfrente. Por eso Daniel abrió las ventanas, no le importó quién lo miraba. Él adoró a su Dios, venga quien venga, lo escuche quien lo escuche. Amén. Yo digo, ¿será que Daniel fue prudente? ¿Será que Daniel fue prudente o fue imprudente? Porque había una ley que decía que todo aquel que se ha encontrado orando, adorando a otro Dios que no sea Darío, iba a ser echado al pozo. E inmediatamente Daniel se fue a adorar y a adorar a su Dios. ¿Fue prudente o imprudente? Muchos dirán, no, fue imprudente. Hay que tener prudencia, es que hay que hacer caso a las autoridades. En la palabra dice, hagan caso a las autoridades porque el Señor las puso por algo. Sí, el Señor puso las autoridades y enseguida vamos a ver cómo Dios pone a esta autoridad Darío para esta gran obra. Pero aún así, Daniel primero hizo caso a las leyes de Dios, a lo que el Espíritu Santo le hacía sentir. Porque si usted no se deja guiar por el Señor, si usted no utiliza esta palabra para guiar su vida, para saber qué es bueno, qué es malo, qué ley está acorde a la ley de Dios y qué ley va en contra de la ley de Dios, entonces usted va a la deriva. Es como un títere manejado. Y usted no es ningún títere, hermano. Usted no es un títere manejado por un payaso, no. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que el Señor te ministra desde adentro. Él te ha dejado el Espíritu de Dios para que ahora te guíe desde aquí. Ya no estás manejado como un títere. Quítate esa denominación de títere. Dile al hermano que tienes al lado, ya no eres un títere. Ya no eres un títere del mundo. Eres un hijo de Dios y debes hacer las cosas de Dios. Y si usted lo cree, diga amén. Pero en este momento Daniel es encontrado. Es encontrado con las manos en la masa. Es encontrado con las manos en la masa, levantando las manos y adorando a su Señor. Es encontrado quebrantando una ley de hombres. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? En este momento, y lo vamos a decir así, nadie puede ayudar a Daniel. Nadie puede ayudar a Daniel. Y vamos a leer en Daniel 6, versículo 14, dice: al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Van estos funcionarios, estos gobernadores, y le dicen al rey Darío: hemos encontrado a Daniel infraganti, con las manos en la masa. Tú firmaste una ley que no se puede quebrantar y ahora Daniel la ha quebrantado. Pon tu sentencia. Así fueron. Y Darío, el rey Darío, quería ayudar a Daniel. Lo dice la palabra. El rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Él quería salvar a Daniel, pero no podía.
No podía. Cuando nadie puede ayudarte. Ese es el título de esta prédica. Repita, cuando nadie puede ayudarte. Porque muchas veces nos pasamos el día que por qué me pasa esto, que por qué me pasa esto otro, que no tengo salida, que estoy en un problema donde de verdad no hay salida. No hay salida. Y venga quien venga, ayude quien te ayude, no hay solución. ¿Les ha pasado? Tal vez estás metido en un juicio tremendo y está todo en tu contra. Y por más que venga el mejor abogado del mundo, sigue todo en tu contra. Y no hay salida. No hay salida. Estás en algún problema del trabajo, algo pasó, se perdió una plata. Vos no fuiste, pero todos te achacaron. No hay salida. No hay salida. Y todos te apuntan. Vos no tomaste ni un peso, pero todo indica que fuiste tú. Pero eres inocente y te meten en ese pozo de los leones. No hay salida. Puedes llamar a tu mamá en ese momento, no te va a poder ayudar. Aunque tu mamá llame al gerente, mi hijo es bueno, nunca se ha robado un peso en la vida. No hay salida. No hay. No sé si a alguien le ha pasado. A veces estás en un problema tal que no sabes qué hacer, que crees que te vas a volver loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, dice. Y a veces hasta ni siquiera tu guía espiritual puede atenderte en ese momento. A veces estás haciendo una obra aquí, estás atendiendo a otra persona acá, no tiene tiempo en ese momento. Te encontrás solo en ese pozo sin salida y sin nadie que te ayude. ¿Ha pasado? ¿Será que a alguien le ha pasado? Y así vemos muchos ejemplos en esta palabra. Lo tenemos ahorita a Daniel, que está en el pozo de los leones. Luego lo tuvimos a los amigos de Daniel cuando estaban en el horno de fuego. ¿Quién se acuerda? Luego estaba José, ¿se acuerdan? José, el que era el menor de los 12 hermanos, era el número 11. Luego es vendido como esclavo, luego termina en la prisión. Y en todo ese tiempo nadie podía ayudarlo. Él estaba preso, no había quien lo ayude. Pero sin embargo, en todo momento Dios estaba con él. Así como en todo momento Dios estaba con Daniel. Aún en el pozo de los leones, Dios no se apartó de ellos. Aunque en ese momento pareciera que no había salida y que nadie los podía ayudar. Jesús en la cruz. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Será que lo dijo por decir? Se sintió abandonado. Jesús. Pero aún así Dios estaba en control de todo. Y pudieron venir las lanzas, pudieron venir los soldados que lo insultaban. Los soldados se repartieron sus ropas ahí, rifándola con unos dados. Y Dios estaba en control. Jesús no perdía la cordura. Pasaba la gente y lo insultaba, y hasta el mismo ladrón que estaba al lado le decía: sálvate y bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo que aguantar esto. Pero Jesús no perdía la fe. Estaba ahí firme. Firme. Y Dios estaba en control de todo. Esteban, todo el pueblo con piedras en la mano, y lo apedreaban, y Esteban levantó los brazos y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios en un momento en el que nadie podía ayudarlo. ¿Será que en el momento cuando te sientes solo y sientes que no hay ayuda, que nadie puede solucionar tus problemas, qué haces? ¿Te echas a llorar simplemente? ¿O levantas los brazos? Levanta los brazos. David era un niño y se tenía que enfrentar a leones y osos, y era un niño. ¿Quién lo podía salvar? ¿Quién puede salvar a un niño de las garras de un oso, de un león? Nadie podía ayudarlo, pero la mano de Dios estaba sobre él.
La mano de Dios no permitía que ni un oso y ni un león toque un solo cabello de David. Ni un solo cabello. Y en el momento más crítico de David, cuando todo el mundo lo abandonó, él estaba solo, perseguido por el rey Saúl, enfrentando a pueblos enemigos. Y encima, cuando vienen los pueblos filisteos y se llevan todas sus cosas, sus mujeres, sus hijos, y quedan los 600 soldados que estaban con David. Estos 600 soldados agarran piedras para decirle a David: ¿por qué nos has traído hasta aquí? Nos sacaste de allá y mira lo que ha pasado. Se han llevado todo. David lloró hasta el cansancio, lo dice la palabra. Lloró hasta que ya le faltó el aliento. Pero algo pasó. En ese momento nadie podía ayudar a David. Nadie. Pero él cobró confianza en el Señor y levantó los brazos y oró delante de todos sus soldados. Oró en público y se levantó. Y se levantó. Un león con bozal. Dígale al hermano que tiene al lado: un león con bozal. Cuando el rey Darío fue al día siguiente a ver a Daniel, que estaba en el pozo, le dice: muy temprano en la mañana, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? ¿Pudo tu Dios, a quien sirves fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Si usted recibió esta palabra, hermano, debería gritar amén. Tiene que quedarle claro algo. Los leones querían comer a Daniel. No fue que los leones en ese momento se volvieron unos mansos gatitos. No, los leones no dejan de ser leones, mi hermano. No dejan de ser leones. Y los leones no dejan de tener hambre. Y estos leones querían matar a Daniel, querían comérselo, estaban con hambre. Pero vino Dios y cerró la boca de esos leones. Yo no sé en qué problema estará usted. Si hay un juicio de por medio, si lo están acusando en el trabajo, o si tiene una enfermedad que no lo deja vivir y es un león atormentándolo. Pero yo le digo una cosa: en ese momento donde usted cree que nadie puede ayudarlo, Dios cerrará la boca de esos leones. Amén. La gloria de Dios se verá cuando tú te sientas solo. La gloria de Dios se verá cuando tú te sientas solo, cuando te sientas atacado. Es ese momento en el que Dios aprovecha ese sufrimiento que estás teniendo para tener una intimidad contigo y mostrarte su mano poderosa, su mano aplastante, para mostrar su gloria a ti y a tus enemigos. Pero ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta típica que nos hacemos todos. ¿Y por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué no hay salida? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? No entendemos el propósito. No entendemos el propósito de Dios. Pero no importa si no entiende. No importa. Usted solamente siga firme en la palabra. Lo hemos dicho muchas veces. No necesitas entender para empezar a obedecer. Obedece la palabra. Cree en tu Dios.
Cree en este Dios de Daniel, en el mismo Dios de Jacob, en el mismo Dios de David, en el mismo Dios de Abraham, en el mismo Dios de Moisés que abrió los mares. ¿Usted cree que no va a abrir los mares por usted? ¿Usted cree que no va a abrir el Jordán para que usted pase en seco? Si es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Si abrió el mar para que todo un pueblo pase, ¿usted cree que no va a apartar un juicio para que usted sea libre y la gloria de Dios se vea reflejado en ese momento? ¿Usted cree que no va a apartar ese problema del trabajo? Lo va a hacer así para que la gloria de Dios se vea reflejado en usted y que a través de eso el siervo de Dios sea exaltado. ¿Y qué pasó después? Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel. Y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Esta parte es muy dura, mis hermanos. Es muy dura. ¿Y saben qué? El Señor puede aguantar, le digo, que usted le falte a Él. Pero Él no tolera que usted le falte el respeto o se burle de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Y eso pasó con la familia de Coré. Esta familia de Coré que murmuraba contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió un boquete en la tierra y hundió ahí a toda esa familia y le echó fuego y tierra encima. Cuidado con murmurar contra un siervo de Dios. Cuidado con buscar el mal contra un siervo de Dios, mis hermanos. Es muy delicado. Estos hombres que querían causarle daño a Daniel, fueron ellos echados, sus esposas y sus hijos. Es un daño que no solamente te afecta a ti, sino también a tu generación. ¿Cuántas veces has murmurado contra un siervo de Dios? ¿Cuántas veces has murmurado contra la obra del Señor? ¿Cuántas veces has insultado a aquellos que ponen el nombre de Dios en alto? ¿O cuántas veces hemos tenido que sufrir los insultos y los atropellos de aquellos que creen saber la verdad, pero sin embargo solamente juzgan, apuntan a aquellos que llevan la palabra en alto? Porque aquel que predica con la palabra está sobre camino firme, está plantado sobre la roca, mi hermano, sobre la roca. No estamos hablando de doctrinas de hombres, estamos hablando la palabra. La palabra, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. No hay medias tintas, no hay. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y si tan de repente a usted le tocó escuchar esta palabra y ha juzgado a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, está a tiempo y dé gloria al Señor que ha podido escuchar este mensaje, porque el Señor es bueno cada día y cada día su amor se renueva y su misericordia es más grande. Usted clame al Señor y pídale perdón, porque su amor se derramará y así usted podrá ver la gloria de Dios también. ¿Usted cree que Pablo no vio la gloria de Dios? Si Pablo era el que más perseguía, lo perseguía Jesús, lo buscaba. Perseguía a todos sus discípulos, les quería dar muerte. Pablo estuvo presente y dio la orden de que maten a Esteban. Pero sin embargo, este Pablo, que era un perseguidor, vio la gloria de Dios. El que era perseguidor terminó después siendo perseguido. Terminó sufriendo lo mismo que Jesús, lo mismo que los discípulos, que los apóstoles. Mis hermanos, qué palabra tan maravillosa. Ustedes saben por qué pasan estas cosas, por qué Dios permite
que te sientas solo en momentos de tribulación, para que la gloria de Él sea reflejada a través de sus siervos. Y que estos siervos, cuando están siendo pisoteados, apuntados, humillados, el día de mañana, a través de ese sufrimiento y a través de esa humillación, sean enaltecidos. Porque la gloria de Dios obra ahí y todos reconocerán esa obra y todos reconocerán que el Dios de aquellos siervos es el verdadero Dios y que esa obra era la obra de verdad, no la obra del mundo, no la obra del diablo. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes son unos hijos del diablo, le decía. Ustedes se creen hijos de Abraham. No, ustedes no conocen a Abraham. Yo conozco a Abraham, le decía. Ustedes son unos hijos del diablo, raza de víbora. Y aún estos fariseos tuvieron la oportunidad de reconocer a Jesús. Uno que otro se le acercó de noche a Jesús. Lo reconoció, pero no tuvo valor. Pero hubo uno sí que tuvo valor. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dio su sepulcro? ¿Quién? José de Arimatea. Era un alto funcionario de los fariseos que reconoció a Jesús. Y él se enfrentó a todos los fariseos, porque él, a hacer eso, él no dejó que ese cuerpo quede ahí. Dios le puso en el corazón que haga eso, que saque de esa cruz y que lo lleve a ese sepulcro. Y al hacer eso, José de Arimatea se puso de parte de Jesús. Se puso de parte de Jesús. ¿Ustedes creen que no se le vino todo el mundo encima? ¿Usted cree que los fariseos no se le vinieron encima? ¿Que no lo votaron y no lo excomulgaron? Claro que sí. Pero él se puso de parte de Jesús. No le importó nada. Él sabía las consecuencias de su acto. Él fue contra la ley que habían dictado los fariseos. Contra esa ley que decía, porque lo peor, la peor maldición era ser crucificado, colgado de un madero. Pero sin embargo Jesús se hizo maldición por nosotros. Cargó con ese pecado, cargó con esa muerte. Él pagó el precio. En la palabra dice: el precio del pecado es la muerte. ¿Y quién pagó ese precio? Jesús pagó ese precio. Mis hermanos, vuelva a Jesús, muera con Él y resucite con Él, porque ese precio ya fue pagado. Ya fue pagado. Cuando nadie puede ayudarte. Cuando nadie puede ayudarte. José y Daniel, uno en el pozo y otro en la cárcel. Y podemos sumar Pedro, Pablo, estaban presos, uno naufragó, al otro lo flagelaban, a todos le pasó de todo. Jeremías metido en una cisterna y lloraba Jeremías. Y todos vieron la gloria de Dios, todos vieron la mano poderosa del Señor moverse. A Pablo lo picó una serpiente y decían: no, ese es un brujo. Porque miren cómo le pica la serpiente y no le pasa nada, es un brujo. Y así los van a llamar, hermanos. Lo mismo le dijeron a Jesús. Si te pica la serpiente y no te pasa nada, eres un brujo. Si te pica la serpiente y te mueren, es que tenía pecado. No importa lo que usted haga, si usted es un hijo de Dios, acostúmbrese a que lo apunten. ¿Sabe qué, mi hermano? Se va a hacer cuerudo. Diga: me voy a hacer cuerudo. Me voy a hacer cuerudo. Mi espíritu va a elevarse y mi cuerpo va a resistir, porque ni un león me va a tocar, ni un pelo, porque el Señor es quien me protege. Amén. Qué palabra más hermosa. ¿Y qué pasó después con Daniel? ¿Qué pasó con el rey Darío? ¿Saben qué hizo este rey Darío? Que era un rey pagano. Escuchen.
mandó carta a todos los pueblos de Babilonia, a todos, a los 120 pueblos, a los 120 gobernantes. Y les dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Yo no sé usted a quién Dios adora, pero yo quiero adorar a este Dios de Daniel. Y vamos a seguir. Dice: Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel estaba solo. Si usted se siente solo, hermano, diga: gloria al Señor, estoy a punto de ver tu gloria. Esta palabra ha puesto el Señor esta noche. Alguien la necesita, no sé quién, tal vez todos. Pero tenga por seguridad de que nuestro Señor no se queda indiferente y no se queda quieto. Lo que le pasa a cada uno de sus hijos, a Él le interesa. A Él le interesa. Y Él nos está cuidando. Nos está cuidando. A veces sentiremos un poco de dolor, sí, pero no importa si te insultan, si te dicen: ¿por qué estás haciendo eso? Ya te lavaron el cerebro, estás perdiendo el tiempo. ¿A alguien le suena familiar? Dale atención a tus hijos, a tus padres. Mira, los tenés abandonados. El Señor en control. El Señor en control. Usted no tenga miedo. Hay un dicho que dice: perro que ladra no muerde. Y en la palabra dice: león que tiene hambre no se come a un hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén.